Hola, somos el equipo 5 del grupo 1 del Laboratorio de Química. Integrantes. Práctica 8. Aprendiendo a predecir. Objetivo: aprender a predecir la información de un precipitado en una reacción química al combinar soluciones acuosas de diferentes compuestos iónicos utilizando las reglas de solubilidad. Además de calcular el porcentaje de rendimiento de una reacción química y ser capaz de identificar una muestra desconocida a partir de los resultados obtenidos. Marco teórico. Las reacciones químicas son los resultados de la unión o rompimiento de los enlaces entre átomos. Entre los principales compuestos están el nitrato de plata y el yoduro de potasio, que ocasionan reacciones de doble sustitución donde más de un átomo sustituye a otro elemento, y el sulfato de magnesio, que ocasiona descomposición de una sustancia en una más simple, dejando afuera óxidos, cloratos y sulfatos, además que liberan el calor del compuesto original. Los compuestos secundarios son en su mayoría sales, cloros, nitratos y óxidos. Durante el desarrollo de esta práctica llevamos a cabo procedimientos cualitativos y cuantitativos en reacciones de precipitación, que son aquellas en las que el producto es un sólido. Observamos en un portaacetato distintas reacciones de soluciones 0.1 molar. En la primera tabla de nitrato de plata, al mezclar con cloruro de bario, fue más notable apreciar el cambio de color, formando una pequeña gota de color amarillo. En los demás compuestos también se llevó a cabo una reacción diferente, pero poco notable debido a su composición. Posteriormente hicimos lo mismo con el yoduro de potasio. En este caso hubo más reacción con el nitrato de plomo, obteniendo un color amarillo fuerte. De nitrato de plomo y yoduro de potasio formó un precipitado, en este caso fue el yoduro de plomo. Resultados. Los compuestos que precipitaron al ser mezclados con nitrato de plata fueron el cloruro de bario y el cloruro de aluminio. Los compuestos que precipitaron al ser mezclados con yoduro de potasio fueron el nitrato de plomo y el sulfato de cobre, mientras que los elementos que reaccionaron con el sulfato de magnesio y precipitaron fue únicamente el nitrato de plomo. Conclusión: conocimos en la práctica las reacciones de sustitución, sustitución doble, síntesis, descomposición, adición y neutralización en los compuestos y sus combinaciones. Aprendizajes práctica 8. Aprendimos a realizar compuestos a partir de reactivos como el nitrato de plata, sulfuro de cobre, nitrato de plomo y cloruro de bario para comparar soluciones físicas, así como saber qué compuestos solubles en agua se precipitan y determinar la reacción con el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Luego conocimos los coeficientes estequiométricos para determinar los subíndices de los elementos en la reacción y poder balancearla, para después sacar el peso teórico con los moles y los mililitros. Y finalmente comparamos el peso teórico con el peso real para sacar el rendimiento de la reacción y ver físicamente los cambios en el papel filtro con una lupa. Práctica 9. Producción y reconocimiento de gases a microescala. Objetivos. Ser capaz de entender qué sucede en las reacciones químicas que realizamos en el laboratorio para producir gases como resultado de un propio experimento, saber cómo preparar el dióxido de carbono, el oxígeno y el hidrógeno, así como compuestos gaseosos en jeringas y otros materiales, e identificar las propiedades físicas y químicas de dichos gases. Fundamento teórico. La reacción química es aquel proceso en el cual interactúan dos o más sustancias denominadas reactivos, reactivo limitante y reactivo en exceso. El limitante es el que se encuentra en menor cantidad en una reacción y es el que es consumido primero por esta, y el que se denomina en exceso es el que se encuentra en mayor cantidad. Su resultado son productos, en este caso un gas. El gas es aquel estado de agregación de la materia que se encuentra en mayor cantidad en su volumen. Sin embargo, el compuesto es distinto, ya que se encuentra propagado en el espacio porque sus moléculas ya no están unidas. Sin embargo, el dióxido de carbono, que fue el que formamos, es el gas que se encuentra en mayor cantidad en el planeta, puesto que este es un gas natural. Observaciones. Generar gases como CO2. En una jeringa colocamos carbonato de calcio. El CO2 reacciona con el carbonato de calcio y en otra jeringa se formó un ácido de color rosa debido a la mezcla de agua y CO2. Fue muy interesante porque se realizaron distintos experimentos con un palito de madera, se encendió y en un tubo de ensayo, a la hora de apagarlo, se escuchó un pequeño sonido. Resultados práctica 9. En el experimento 1 hicimos una prueba para el CO2, en el cual vimos cómo se enturbiaba el agua de cal al agregar dióxido de carbono. En el experimento 2 probamos la acidez del CO2
mezclándolo con un indicador universal y una solución de pH 8 en el cual se formó el ácido carbónico y vimos una coloración rosada. En el experimento 3 vimos cómo el CO2 apaga el fuego al entrar en contacto con él. En el experimento 4 hicimos una disolución de CO2 en agua, en el cual se formó carbonato de sodio. En el experimento 5 pudimos ver cómo el fuego al entrar en contacto directo con el hidrógeno crea un agudo sonido. En el experimento 6 vimos cómo el fuego al entrar en contacto con oxígeno hace reaparecer la flama aún después de ser apagado. Y finalmente en el experimento 8 hicimos una prueba para oxígeno en el cual hicimos una mezcla hidrógeno-oxígeno y la burbujeamos en jabón. Pudimos escuchar un ligero ruido y ver cómo la llama crecía al acercar el fuego. En conclusión, aprendimos a generar dióxido de carbono a microescala, sabiendo que este es un compuesto vital para la vida, además de conocer las reacciones que tiene el dióxido de carbono en combinación con agua, hidrógeno y fuego. Aprendizajes práctica 9. Con esta práctica aprendemos a hacer gases a microescala con ayuda de una jeringa y bicarbonato. También comprendimos las reacciones químicas que se llevan a cabo en la formación de estos gases. Observamos la reacción de los gases producidos al estar en contacto con distintos reactivos. Y también aprendimos a trabajar con mediciones exactas de reactivos para obtener un buen resultado durante el experimento. Reacciones químicas del manganeso. Objetivos: identificar las reacciones que se dan en el manganeso, así como los estados de oxidación debido a la configuración electrónica que presenta, así como conocer el contenido, su agente oxidante y los productos de la reducción que dependen del pH para tener un medio básico, un medio extremadamente básico, un medio neutro y un medio ácido con distintos tipos de características físicas como púrpura, rosa o incoloros. Fundamento teórico: el manganeso es un metal que se obtiene por reducción del dióxido con sodio, magnesio, aluminio o carbono por la electrólisis de disoluciones de sales, metal plateado, duro y quebradizo. El reactivo se descompone en el agua fría lentamente desprendiendo el hidrógeno, se oxida lentamente en el aire y al calentarlo arde formando un tetraóxido. Se disuelve en ácidos si se desprende el hidrógeno y se reduce en ácidos oxidantes. Los colores que representa según su estado de oxidación son 2 rosa, 3 rojo, 4 marrón, 5 azul, 6 verde y 7 violeta. En esta práctica se realizó el estudio de las reacciones redox. Se distinguieron 6 estados de oxidación del manganeso debido a la configuración electrónica de su capa externa. En el primer experimento pasó de color púrpura a verde, porque al acidular la disolución dismuta al manganeso. En el segundo se pudo observar un color azul, porque el ion de manganeso 5 es inestable con respecto a la dismutación. En el tercer pozo se generó un color café oscuro y en el cuarto pozo de púrpura a rosa. En el quinto se hizo incoloro. Fue notable observar esto a la altura de los ojos. Finalmente obtuvimos una tabla de colores debido a la reacción del manganeso con distintos reactivos. Resultados práctica 10. En esta práctica pudimos notar las diferentes coloraciones que toma el permanganato de potasio al agregarle diferentes reactivos como hidróxido de sodio, bisulfito sódico, peróxido de hidrógeno y agua. Las diferentes coloraciones que pudo tomar fueron púrpura, verde, azul, pardo, rosa e incoloro. En conclusión, aprendimos que el manganeso es un metal bastante reactivo. Aunque el metal sólido reacciona lentamente, el polvo metálico reacciona con facilidad y en algunos casos muy vigorosamente. Cuando se calienta en presencia de aire u oxígeno, el manganeso en polvo forma un óxido rojo. Con agua a temperatura ambiente se forma hidrógeno e hidróxido de manganeso. En el caso de ácidos y a causa de que el manganeso es un metal reactivo, se libera hidrógeno y se forma una sal de manganeso. El manganeso reacciona a temperaturas elevadas con los halógenos azufre, nitrógeno, carbono, silicio, fósforo y boro. Aprendizaje práctica 10. En esta práctica aprendemos a distinguir tanto física como químicamente los estados de oxidación de los elementos, en este caso fue el manganeso. También analizamos las reacciones oxidación-reducción que se presentan en una parte importante de nuestra vida. Estas reacciones son de gran importancia porque forman parte de los procesos de vida como la respiración y fotosíntesis. El estudio de las reacciones redox se lleva a cabo transferencias de electrones denominándola reductora y en la oxidación existe pérdida de electrones.